dije, va a predominar más sobre, en el caso de razones y proporciones, vamos a hacer predominar las geométricas. Y para eso quisiera que por favor en la presentación que se está dando o que se está mostrando, pues saquemos las ideas fundamentales o principales de esto. Resulta que una razón aritmética, pues simplemente se obtiene restando dos cantidades, pero aritmética, razón aritmética, pues simplemente se obtiene restando dos cantidades. Sin embargo, una razón geométrica se obtiene dividiendo. ¿Ya? La razón geométrica debe ser obtenida a partir de la división entre dos cantidades, ¿no? En cambio, la razón aritmética tan solamente se obtiene restándolas. Una proporción aritmética. Una proporción es aritmética si es que se obtiene a partir de la igualdad de dos razones aritméticas, ¿no? Pero como vamos a tener que insistir más en el caso de las geométricas, la proporción geométrica, pues la definimos como aquella igualdad de dos razones geométricas, ¿no? A sobre B, C sobre D, son dos razones geométricas, la igualdad de ellas representa ello una proporción. Si nosotros quisiéramos trabajar con una razón aritmética, si quisiéramos trabajar con una proporción aritmética tendría que tener la forma A menos B igual C menos D. Esa sería la forma en la que tendríamos a una proporción aritmética, ¿no? En la que tanto a la izquierda como a la derecha tiene que haber la diferencia de dos cantidades, ¿no? Pero vamos a insistir, como dije, en las geométricas. Ahora, dentro de las geométricas también aparece algo como esto. ¿Qué cosa? Resulta que hay dos tipos de proporciones, la proporción continua y la proporción discreta. ¿Qué diferencia entre una y otra? La proporción continua, pues solamente tiene tres términos, que lo son A, B y C. Solamente tres términos, pero sin embargo uno de ellos se repite, ¿no? Como usted puede ver, uno de ellos se repite, ¿sí? Uno de ellos se repite, es la B. En una proporción continua, ¿no? Continua, la que tiene solamente tres términos, uno de ellos se repite, el término que se repite, pues si alguna vez escuchó la palabra media proporcional, justamente ese número que se repite en una proporción continua es ella la que se llama media proporcional. La que se repite se llama media proporcional. No se ha visto en la práctica acerca de lo que corresponde a ello, es decir, nos pregunten calcular la media proporcional o la cuarta proporcional, la tercera proporcional. No se ha visto en la práctica, que muy poco es lo que suele venir, ¿no? Más hay otras aplicaciones referidas a esto. Pero si en caso le pidieran calcular la media proporcional, pues tendría que ser obtenida de una proporción continua el término que se repite. Sin embargo, en una proporción discreta, usted puede ver que la proporción discreta tiene 1, 2, 3, 4 términos, ¿no? Tiene 4 términos una proporción discreta, mientras que una continua tiene solamente 3. Un término se repite. ¿Estamos? Entonces, esa es la única diferencia. Si nos pidieran calcular, por si acaso, si nos pidieran calcular la cuarta proporcional es el cuarto término de la proporción que no se conoce. Esto es lo que vamos a tener que ver más adelante cuando hagamos regla de tres simple, ¿no? Cuando se hace regla de tres simple, son proporciones los que se obtienen de ahí. O sea, si usted trabaja con proporciones, ya a la par está trabajando con regla de tres simple, solamente que faltaría ver si es directo o inverso. Solamente necesita 4 términos para ello. Ahora, hablemos acerca de la proporción discreta. La proporción discreta es aquella que tiene 4 términos, ¿verdad? Es aquella que tiene 4 términos. Ahí están los 4 términos. A y D son el primero y el último. B y C son los intermedios. Es por eso que si alguna vez escuchó el teorema fundamental de las proporciones. ¿Cuál es el teorema fundamental de las proporciones?
el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay una proporción, bueno, simplemente multiplicamos en cruz, ¿no? Seguramente no hemos escuchado acerca del teorema fundamental de las proporciones, pero sí sabemos que el que divide pasa multiplicando, ¿no? O sea que creo que en ese sentido no habría ninguna dificultad para resolver. Lo que sí más bien quisiera que sepa, en el caso de una proporción discreta, el cual tiene 4 términos, hay expresiones que están relacionadas con esta. Por ejemplo, una proporción tranquilamente puede estar relacionada con esta expresión. A es a B, como C es a D, como C es a D. Si usted en algún texto que es referido, bueno, al tema, y observa que aparecen las palabras es a y como, pues entonces eso ya tiene relación con una proporción geométrica, ¿no? En la forma como se indica, tiene que escribirse para poder saber cuál es el orden, quién es primero, quién es segundo, tercero y cuarto. A es a B como C es a D. Bueno, entonces tranquilamente usted lo va a escribir como una proporción, en el orden como indica. Otra cosa que también va a ser muy común ver en los problemas es esta palabra. Por ejemplo, si 3 términos están en la relación de 2, 5 y 4, generalmente eso es lo que va a suceder. Dos mujeres, ¿no? Entonces, esos términos por cada también están relacionadas con una proporción geométrica. Así que vamos a tener que conocer, como dije, en el caso de las proporciones geométricas, las diferentes variantes que habrían en razón a esto. Así que las preguntas que vamos a desarrollar, que involucren lo que acabo de mencionar y que están relacionadas con esto, son las preguntas 1, la que usted observa, 2, 4, 8, 16, no, 1, 2, 4, 8, 16. Veamos, en el caso de la pregunta 1, se trata de un problema de edades, pero ya sabemos nosotros, en algún momento hemos desarrollado problemas que tienen que ver con edades, pero estas están inmersas en lo que es mm, las proporciones geométricas. ¿Cómo así? Cuando Zucchini nació, su primo Lucchini tenía 12 años. Dentro de 5 años sus edades serán entre sí como 4 a 7. El simple hecho nomás de que aparezca esta relación 4 a 7, ¿no? Es decir, las edades de ambos están en la relación de 4 a 7, ya eso lo obliga a tener que trabajar con una proporción de tipo geométrico. ¿Cuál es la edad actual del primo Lucchini? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Lo primero que tendríamos que ver cuando se trabajaba en edades, había una tablita que nosotros lográbamos hacer. No la he hecho, pero bueno, nosotros vamos a tener a bien considerar algo como ello. Actualmente, ¿cuál es la edad de Zucchini? Actualmente, ¿cuál es la edad de Zucchini? Y actualmente, ¿cuál es la edad actual de Lucchini? ¿Cierto? No sé, no sabemos, lo vamos a determinar. Pero también habla de un tiempo, dentro de 5 años. Dentro de 5 años, ¿cuántos años tendrá cada uno de ellos? ¿Sí? Porque hay una relación que existe entre sus edades. ¿Qué decimos? Decimos lo siguiente. Hoy Zucchini tiene actualmente X años. Si Zucchini hoy tiene X, ¿cuántos años tiene su primo? ¿No? Cuando Zucchini nació, su primo tenía 12 años.
¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Quién es mayor? ¿No? Cuando Duchini nació, su primo tenía 12 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Luchini es mayor que él, ¿no? Luchini es mayor que Duchini. ¿Por cuántos años? Por 12. Se llevan por 12. Entonces, si Luchini tiene X años actualmente, Luchini pues tiene X más 12, ¿verdad? Esto tiene que ver con edades. 12 años más que Duchini. Si avanzamos en el tiempo, 5 años, pues entonces hay que sumar. ¿Cuántos años tendrá Duchini dentro de 5? X más 5. ¿Y cuántos años tendrá Luchini? X más 17. Se mantiene la diferencia de 12 años en todo momento. Es lo que indicamos cuando trabajamos en edades. Pero, ¿qué sucede con las edades dentro de 5 años? Las edades dentro de 5 años, X más 5 y X más 17, ¿qué relación tienen? 4 es a 7. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer de aquí es obtener una proporción, ¿no? Una proporción. La edad, de aquí vamos a decir, la edad de Duchini dentro de 5 años es a la edad de Luchini dentro de 5 años como 4 a 7, ¿no? Esa es la relación que existe entre las cantidades, ¿no? Es la relación que existe entre las edades. La relación es 4 a 7, ¿no? Por cada 4 años que tiene Duchini, pues entonces Luchini tiene 7. Así es como tendríamos que entender esto. Por cada 4 años que tiene, ¿no? Que tendría Duchini, pues Luchini tendría 7. Esa es la relación que se debe mantener en todo momento. Entonces, lo que acabamos de obtener es una proporción. ¿Qué tipo? Proporción geométrica. Es una proporción geométrica. Y bueno, ahora lo que falta simplemente es determinar el valor de X. ¿Cómo? Aplicando lo que conocemos como el teorema fundamental de las proporciones, ¿no? El producto de los medios es igual al producto de los extremos. Pero nosotros simplemente tenemos claro de que el que divide pasa multiplicando, pues. Rápidamente entonces tendríamos el 7 multiplica X, 7X más 35, sería así, porque el 7 multiplica a los dos de la izquierda, ¿no? A los dos que se están multiplicando en forma cruzada. 7 multiplica al X y el 5, y el 4 multiplica al X y el 17. Por lo tanto, tendríamos 4X y 4 por 17, 68. Y obtienes el valor de X. Junto a las X tendrías 3X, el cual es 68, le restas 35. 68 le restas 35, pues te va a quedar pues 33, y por lo tanto el valor que toma X es 11. Listo. Una vez que ya tienes el valor de X, pues ya tienes las edades de cada uno de ellos actualmente y dentro de 5 años, ¿no? Actualmente y dentro de 5 años, y ya podrías saber cuáles son las edades de cada uno de ellos. Bien, entonces, ¿qué decimos? Porque nos preguntan la edad actual del primo Luchini. Y la edad actual del primo Luchini, pues entonces sería pues esta, ¿no? La edad actual tendría que ser esta, es la edad actual. 12 años más que la edad que tiene Duchini. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta tendría que ser, tiene 23. Tiene 23 años. Eso es lo que vamos a tener a bien resolver. Vamos a tener que optar por desarrollar o tener que generar una proporción en la medida que nosotros tengamos condiciones como las que se ven en este problema. Entonces, hablar de relación entre dos cantidades, automáticamente eso está relacionado con una proporción de tipo geométrico, ¿ok? Insisto, las aritméticas, a menos que nos indiquen en el problema y nos refieran que es una proporción aritmética, recién optaremos por hacer, en lugar de dividir, una resta. Pero si no es así, siempre vamos a mantener lo que es la geométrica en todo momento, ¿ya? Pregunta 1, referida a lo que es el uso de una proporción geométrica. ¿Y dónde está la constante de proporcionalidad de la que estábamos hablando, no? Porque dijimos que, si dijimos que cuando nos pregunten o cuando nos digan que dos números están en relación de 4 a 7, tendríamos que haber trabajado pues con la constante de proporcionalidad, porque justamente es la que va a permitir que podamos determinar ello. ¿Qué va a suceder? En la siguiente pregunta, pues justamente vamos a trabajar aplicando lo que acabo de decir.
En el caso de la pregunta 4, si gusta le tomo una captura de imagen a esto. A ver, permíteme, voy a borrar algo acá. Ya, listo. En el caso de la pregunta 4, tiene que ver mucho con el uso de la constante de proporcionalidad para poder determinar cuáles son los valores o medidas que se indican. Ah, no. En el caso de la pregunta, perdón, en el caso de la pregunta 2, ¿no? Fue la que después viene la pregunta 4. Los ángulos que forman los rayos de una rueda de una bicicleta son proporcionales. Vamos a subrayar el término proporcional porque claramente indica que hay una relación entre sus medidas, ¿sí? Pero la relación, esta relación, pues, tiene que ver con lo que es, tiene que ver con las proporciones geométricas. A todos los números naturales del 1 al 29, pide calcular el mayor de dichos ángulos hexadecimales. ¿A qué se refiere cuando dicen que los rayos de una rueda son proporcionales? Si usted en lugar de la palabra proporcional le cambia relación, ¿no? Están en la relación, porque podríamos decir, ¿no? Los rayos de una rueda de una bicicleta están en relación a todos los números naturales del 1 al 29, o están en razón a todos los números naturales del 1 al 29. Tranquilamente puede usted cambiar ese término que acabo de subrayar y ponerle pues la palabra relación o razón, ¿no? Es equivalente. ¿Qué es lo que sucede? Quiero saber cuáles son las medidas exactas de cada uno de los rayos que forman, ¿no? Los ángulos que forman los rayos de una bicicleta. Bueno, pues entonces los ángulos van a ser, los ángulos, ¿no? Que forman, los ángulos van a ser. Los ángulos van a ser, pues, 1K, 2K, 3K, 4K, hasta 29 veces K. Pero todos estos, pues, en grados, ¿no? Porque se trata de medidas angulares. Esa vendría a ser los ángulos que formarían los rayos de una bicicleta. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuánto vale K como para yo saber cuánto vale K como para yo saber cuáles son esas medidas angulares? Entonces, para eso vamos a tener que recurrir pues a lo que también conocemos mucho en geometría, ¿no? ¿Cuál es? Mucho en geometría y es lo siguiente. De aquí, si ya tenemos las medidas de los ángulos, o mejor dicho, tenemos la relación de las medidas en las que se encuentran estos ángulos, lo que tendríamos que hacer simplemente es recurrir a algo que nos han enseñado. La suma de las medidas, de los ángulos alrededor de un punto, ¿no? Alrededor de un punto, pues este tiene que ser 360 grados, ¿verdad? Sí, 360 grados tiene que ser. Eso todo lo conocemos. Ángulos alrededor de un punto, la suma de todos los ángulos, ¿no? Que giran, que dan una vuelta, pues 360 grados. Entonces, a partir de ahí yo voy a poder obtener, pues justamente cuánto vale la constante. Ahora, la constante, que es K, la constante de proporcionalidad, no siempre, ojo, no siempre va a ser un entero. No tendría por qué ser necesariamente un entero. Usted lo que tiene que encontrar es un valor de K que va a multiplicarlo por 1, por 2, por 3, por 4, y así sucesivamente, y le va a dar las medidas angulares respectivas. Y entonces no pensemos que necesariamente la constante de proporcionalidad tiene que ser un entero, no necesariamente. ¿Ok? Vamos a ver cómo se determina esta constante para poder responder a la pregunta que dice, hay el mayor de dichos ángulos en grados hexadecimales. Y bueno, el mayor claramente es 29 multiplicado por K. ¿No? El mayor es 29 por K. Encontramos la constante de proporcionalidad, pero ¿qué sucede? Que todos aquí están multiplicados por K. Todos están multiplicados por K y yo quisiera que recuerde algo. Alguna vez lo mencioné. Resulta que todo lo que está entre paréntesis viene a ser la suma de los primeros números naturales consecutivos, ¿no? Del 1 al 29. La suma de los primeros números naturales consecutivos. Y entonces, ¿cuánto es esa suma? ¿No?
bueno, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, ¿no? Podemos sumar 1 por 1 hasta llegar a 29. Podemos tranquilamente. Pero déjeme recordar algo que se mencionó en su momento. Hay un tema que nosotros hablamos acerca de sucesiones y series, y en el cual hay una serie que nosotros ya hemos lo hemos mencionado, y es necesario que usted también lo conozca. La suma de los n primeros números naturales consecutivos, la suma de los n primeros números naturales consecutivos. Esta es una serie notable, y usted tranquilamente puede aplicarlo eso aquí para no estar sumando uno por uno, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta n, números consecutivos, naturales consecutivos, simplemente es n por n más 1 sobre 2. N por n más 1, la mitad. ¿Listo? La serie notable que me permite, sin necesidad de tener que hacer uno por uno, que me permite obtener la suma de n términos consecutivos, ¿no? De la suma de los n primeros números naturales consecutivos. Entonces, en este caso vamos a sumar 29 números. Entonces, si vamos a sumar 29 números, simplemente ¿qué tendríamos que decir? Ah, bueno, tendríamos que decir 29, según la serie, n más 1, 29 más 1, 30, y dividido entre 2, y todo esto tiene que ser igual a 360 grados. Así tendría que ser, ¿no? Así tendría que ser. Sí, porque, bueno, pues son 29 números, se puede sumar uno por uno, pues son pocos. Y me va a salir lo mismo que aplicar la serie notable. Ya, perfecto, puedes hacerlo, no hay problema. Pero el asunto es qué pasaría si no fueran 29, si no fueran 100, ¿no? Entonces, habría que ver también la necesidad de recurrir, pues, a algunas cositas que en cierta forma podrían ayudar, a simplificar procesos. Bien, ¿cuánto vale la constante para yo saber cuál es el mayor de dichos ángulos? La constante es el 29 y el 30 y el 30 y el 2 se puede sacar mitad aquí, o bueno, también puedo tranquilamente sacar de frente 30 y 360, me parece lo más conveniente. 30 va 1 y acá 12, ¿sí? 30 va 1 y aquí 12. Por lo tanto, la constante tendría que ser igual, a ver, verifíquelo, ¿sí? 12 por 2, el 2 multiplica, 12 por 2, 24, y lo divide entre 29. Este vendría a ser la constante. Esa es la constante de proporcionalidad. Entonces, el primero de los ángulos, el menor ángulo, pues tendría que ser 24 entre 29 grados. El segundo, el doble de 24 sobre 29, ¿no? Y el tercero, y así sucesivamente. Como me piden el mayor, y hemos dicho que el mayor es 29 por K, entonces el mayor, como respuesta tendríamos, el mayor ángulo, el mayor tendría que ser 29 multiplicado por la constante, que es 24 sobre 29. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el mayor ángulo es 24 grados sexagesimales. Y es todo, ¿no? Y eso es todo. Entonces, cuando nos digan que algunos números, algunas medidas están en relación a algunos valores, pues usted tiene que pensar de que se trata de una proporción, geométrica, y por lo tanto usted sí o sí va a tener que recurrir al cálculo de la constante de proporcionalidad. Esto es lo que va a usted tener que ver, no solamente en esta primera parte. En el segundo bloque se habla de magnitudes directas e inversas, pues ahí también va a primar el uso de la constante de proporcionalidad. Así que, jóvenes, tengamos en cuenta las cositas que se refieren a esto. Otra de las preguntas que también involucra el hecho de tener que recurrir a la constante de proporcionalidad, ¿sí? Pues es la pregunta 4. Ahora, entendamos también una cosa. Si se tratan de diferentes proporciones, pues también hay que pensar en diferentes, ¿no? En diferentes constantes de proporcionalidad, ¿no? Por eso justamente es amplio lo que se trata con lo que se puede ver con lo que es proporciones geométricas. No tanto así con las aritméticas, Entonces, por eso vamos a incidir más en ellas, en las geométricas, ¿ya? En el caso de la pregunta 4, a ver, si hubiese alguna inquietud, alguna pregunta al respecto, lo hace. Estoy atento a lo que pueda usted escribir en el chat o compartir alguna apreciación de la misma
¿no? Siempre y cuando así lo requiera, ¿ya? Para poder también tener seguridad de lo que se está haciendo. Esta pregunta, la número 4, pues sí es un poquito más, tiene un poco más de análisis. Tiene un poco más de análisis. Bueno, no siempre nos van a dar pues, las preguntas que uno esperamos, ¿no? O sea, cortas, precisas y con un desarrollo, pues, pequeño, ¿no? O sea, corto. También tenemos que pensar en un análisis un poco mayor y justamente esta pregunta me ayudaría también a entender algo más acerca de lo que se ha hecho. El dueño de una librería cuenta con 60 obras literarias y con 5 diccionarios, y voy a subrayar esta palabra, por cada 11 revistas. El simple hecho de que ya aparezca ese término por cada ya obliga a tener que plantear una proporción. ¿Eso qué significa? Y con 5 diccionarios por cada 11 revistas. Entonces, la razón entre la razón que existe entre el número de diccionarios y el número de revistas es 5 a 11. Eso significa, ¿no? Por cada, la palabra por cada está relacionada con la relación que existe o en este caso, entre diccionarios y revistas. Si abastece su negocio adquiriendo 50 diccionarios, 40 revistas y cierto número de obras, ¿cuántas obras compró si al final el número de diccionarios, revistas y obras que tiene la librería son proporcionales? Cuando decimos son proporcionales, podríamos cambiar el término, ¿no? Están en la relación 5, 6 y 8 respectivamente. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar en dos momentos. Vamos a trabajar en dos momentos. ¿Cuáles son los dos momentos? Uno al inicio, ¿no? Uno al inicio y el otro al final. ¿Qué es lo que sucede al inicio? Bueno, a ver, vamos a ver. Al inicio, vamos a poner acá, y al final vamos a poner aquí. Al inicio, ¿qué ocurre? Estamos hablando de obras literarias, número de obras literarias. Estamos hablando de diccionarios, número de diccionarios. Estamos hablando de revistas, correcto. Al inicio, solamente se cuenta con 60 obras literarias, 60. Y usted va a tener que colocar aquí, pues, inicio, 60 obras literarias. ¿Qué sucede con los diccionarios al inicio? ¿Qué sucede con las revistas al inicio? Pues entre los diccionarios y las revistas hay una relación, que por cada 5 diccionarios hay 11 revistas. Entonces, tranquilamente uno podría decir, hay 5 diccionarios y 11 revistas. Sí, es válido, se acepta. Se acepta de que hay 5 diccionarios y 11 revistas. Pero otro diría, profesor, si la relación es 5 a 11, pues tranquilamente podríamos decir, hay 10 diccionarios y 22 revistas. Sí, también es válido, porque la relación es 5 a 11. También podríamos decir, o otro diría, profesor, yo pienso que hay 50 diccionarios y 110 revistas. También es válido, porque la relación se mantiene 5 a 11. Por cada 5 diccionarios hay 11 revistas. Entonces, como yo no voy a poder saber con exactitud cuántos diccionarios y revistas hay, aquí es donde tiene que intervenir pues lo que se llama la constante de proporcionalidad. ¿Qué significa? Que yo al 5 lo tengo que multiplicar por K, también al 11, para saber con exactitud cuántos diccionarios y revistas hay. Y eso ya me obliga a tener que encontrar esa constante para saber ella. Entonces, encontramos el valor de K para saber cuántos diccionarios y cuántas revistas hay. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede al final? Al final sucede que se abastece su negocio adquiriendo 50 diccionarios. Ok, el número de diccionarios inicial, 5K. ¿Cuántos diccionarios ahora van a haber? Ahora van a haber 50 más, es decir, 5K más 50. 40 revistas. ¿Cuántas revistas habían? 11K. Ahora, ¿cuántas van a haber? 11K, sumadle 40. ¿Y cuántas obras literarias aumentan? ¿No? Porque dice, se abastece su negocio adquiriendo 50 diccionarios, 40 revistas y cierto número de obras, ¿no? Y justamente la pregunta es, ¿cuántas obras compró? Entonces, lo que vamos a tener que asignar aquí es una variable. ¿Qué cosa?
Si en un principio habían 60 obras, ahora hay que agregarle la cantidad de obras que compró. Y como yo no sé, le voy a poner X. Entonces, ¿qué voy a decir al respecto de X? X va a ser el número de obras que se compró. Número de obras que compró. ¿Ya? Listo. Pero profesor, ya son muchas letras. Primero hay que encontrar el valor de K. Nos piden encontrar el valor de X. Y todavía le voy a tener que aumentar una letra más. Le voy a decir por qué. ¿No? Le voy a tener que aumentar de repente por ahí una letra más. Quizás. Porque qué resulta que ahora, al final dice el número de diccionarios, revistas, obras que tiene la librería son proporcionales a otros números. Entonces, hay otra razón, hay otra relación entre las cantidades finales. Y bueno, esto obliga a tener que pensar cómo tengo que hacer, porque acá dice número de diccionarios, 5. 5. Número de diccionarios, 5. Número de revistas, 6. Número de revistas, 6. Y obras, 8. Y obras, 8. ¿Qué sucede? Que las obras, al final, los diccionarios al final y las revistas al final, ¿en qué relación están? En la relación 8, 5, 6. Y eso obligaría, ¿qué? A otra constante de proporcionalidad, ¿no? Porque una cosa es al inicio, en la cual ya tenemos una constante definida que es K, y otra cosa es al final. Ya no podría ser la misma constante, se trata de otra relación, se trata de otra proporción. Entonces, para ya no llenarnos de letras, lo que gusta hacer es lo siguiente. Para ya no llenarnos tantas letras, porque sería muy engorroso eso, lo que vamos a hacer simplemente es esto. Decir que las obras, el número de obras al final están en relación al número, están en relación a 8, usted tranquilamente puede escribir aquí 60 más X es a 8, como el número de diccionarios 5K más 50 es a 5, como el número de revistas 11K más 40 es a 6. Y todos estos tienen que dar igual una constante, una misma constante. Todos estos tienen que dividirse, ¿no? Y tienen que darme lo mismo. Tienen que mantener una igualdad entre todas ellas. Pero, profesor, acá tendríamos varias proporciones, ¿no? El primero con el segundo con el tercero, el primero con el último. Tendríamos varias proporciones geométricas aquí. Entonces, usted lo que va a tener que hacer es trabajar por separado. Porque, ¿qué es lo primero que debes obtener aquí? Lo primero que tienes que obtener aquí es el valor de K. Y si sabes cuánto vale K, posteriormente ya sabrás cuánto vale X. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer para poder calcular el valor de K? ¿Cómo lo vas a hacer para poder calcular el valor de K? Pues simplemente eligiendo los dos últimos. ¿Me está? Esa es la proporción. De ahí tiene que salir el valor de K. Si tú encuentras el valor de K, pues ya tienes el valor de X. ¿Cómo así? Teorema fundamental de las proporciones. Bueno, el que divide multiplica, ese es el teorema, pues. El que divide pasa multiplicando. Multiplicación en cruz. Pero usted tranquilamente puede hacer algo en beneficio de poder hacerlo mucho más sencillo, creo yo. 5K más 50 entre 5. 5K más 50 entre 5. Quinta. 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 Mejor así, ¿no? Simplifique antes y no después. ¿No? Quinta, quinta, quinta. ¿Y qué le va a quedar? Pues abajo 1 y arriba K más 10, ¿no? Sacamos quinta, entonces sería mucho más conveniente. 6 por K, 6K, ¿sí? 6K, ya no es 50, sino ahora es 10. Ojo, ya no es 50 porque hemos sacado quinta, y acá tomamos quinta y nos queda 10. 6 por 10 serían 60. El 5, a la derecha tendríamos 11K y le sumas 40. Simplifica antes y no después. Pienso yo que sería lo más conveniente. Se reducen, y 60 menos 40 sería 20, y 11K menos 6K sería 5K, y por lo tanto la constante que queríamos saber desde un principio, ¿no? Es 4. ¿Eso qué quiere decir? Ahora que ya sabemos cuánto vale la constante K, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que inicialmente habían 20 diccionarios y 44 revistas. Inicialmente habían 44 revistas y 20 diccionarios, una vez que ya sabemos cuál es el valor de K. Entonces,
Conociendo la constante de proporcionalidad, yo tranquilamente puedo saber ahora, ¿no? Que es la respuesta a la que voy a dar. ¿Cuánto vale X para saber cuántas obras literarias se compraron? Quiero saber cuánto vale X para saber cuántas obras literarias se compraron. Entonces usted utilice, ¿no? Alguna de las proporciones, alguna de las tres que aparece. Yo pienso que la más conveniente sería esta, 60 más X dividido entre 8, esa 8, como 5K, ¿sí? Más 50, esa 5. Esa es la que me parece más conveniente. Ahora, si usted quiere utilizar la primera y la última, también le va a salir lo mismo. Tendría por qué salirle lo mismo, ¿no? Tendría que salir lo mismo. Sí, pero también dijimos que habíamos simplificado aquí, ¿no? 5, 50 y el 5, ¿sí? Habíamos simplificado. ¿Y cuánto nos quedaba? Pues K más 10, simplificando. ¿Pero sabe cuánto vale K? Sí. ¿Sabe cuánto vale K? K vale 4. Entonces póngale pues el valor que corresponde. Y encontré el valor de X, pues de ahí sale. 60 más X, 60 sumado con X, pues debe ser igual a 14 por 8, ¿no? 10 más 4, 14, y 14 lo multiplica por 8, a ver, verifique usted, 112, verifíquelo, 112, 14 por 8, y despejamos X, 112 menos 60, 52. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que son 52 obras literarias las que se compraron para poder mantener esta relación, ¿no? Al final, la relación al final de la relación al final entre el número de diccionarios, revistas y obras que están en relación a 5, 6 y 8. Y ahora, ¿cómo puede usted comprobar que es cierto esto? Bueno, pues a ver rápidamente. ¿Cómo puede usted comprobar? Pues simplemente, a ver, simplemente reemplazando, ¿no? O sea, ¿cómo puede comprobar que es correcto? A ver, reemplace 60 más X, pues 112, correcto, 112. Listo. ¿Cuánto sería K más 10? Acá hemos dicho que es 5K más 50. ¿Cuánto vale la constante? 5 por 4, 20, ¿no? 5 por 4, 20, 20 más 50, 70. Al final, estamos hablando del final. Y 11 por 4 son 44, 44 más 40, 84. La pregunta es, estas tres cantidades, 112, 70 y 84, ¿estarán en la relación 5, 6 y 8? ¿No? O bueno, en el orden como indica, en el orden como teníamos indicado. Sí, tendrías que dividir, pues, a ver, 112 entre 8, ¿cuánto te sale? 70 es diccionarios, 70 entre 5, te sale 14. 84, 84 entre 6, pues te debe salir 14. Y 112 entre 8, pues te debe salir, pues, 112 entre 5, perdón, ¿no? 112 entre 5, perdón, 112 entre 8, está bien. 112 entre 8 te tiene que salir 14. 70 entre 5 te debe salir 14. Y 84 entre 6 también tiene que salir 14. O sea, ¿por qué? Porque al dividir ambas, todas ellas tienen que dar una misma constante. Entonces sí se cumple. Bueno, hemos respondido bien la pregunta hace buen rato porque ya habíamos determinado lo que nos pedían. Solamente nos pedían cuántas obras compró. Y compró 52 aparte de las 60 que ya tenía. Listo. Entonces, vamos a culminar ahora, vamos a ir terminando con esto para entrar pues a otro bloque. Pero me gustaría entonces ahora sí comprobar, verificar que lo que se ha hecho pues se ha logrado entender. Y una de las preguntas que justamente vamos a tener que desarrollar como para poder verificar ello es la pregunta 8 y la pregunta 16. A ver, ¿cómo sería en el caso de la pregunta 8? Obviamente más corta que esta, no es muy... Algunas preguntas tienen mayor análisis que otras y por cuenta vamos a ver, en el caso de la pregunta 8, cuán cortita podría resultar. Anota, en el caso de la pregunta 8, ¿qué dice? A ver, mire, vamos a analizar esto. Una carpintería arequipeña cuenta con 4 trabajadores que confeccionan banquitos en una relación
Se subraya el término relación, a 7, 4, 12 y 6 respectivamente, por semana. Se observó que entre los dos últimos confeccionaron 42 banquitos más que los dos primeros en una semana. Si cada banquito se vende a 30 soles, ¿cuál es el monto total al mes si se vende todo? Considere que el mes tiene 4 semanas. Ok, entonces ya te están diciendo cuáles son las cantidades que en una semana, las cantidades, la relación, ¿no? De cantidades que confeccionan banquitos en una semana, cada uno de ellos, ¿no? Tranquilamente podríamos decir que cada uno de ellos, ¿no? Confecciona 7, 4, 12 y 6 banquitas, ¿no? En una semana. Podemos decir que cada uno de ellos en una semana, pues, confecciona 7, 4, 12 y 6 banquitas. Pero no necesariamente, pues. Tranquilamente podríamos decir, en una semana, cada uno de ellos, pues, confecciona 70, 40, 120 y 60 banquitas. Tranquilamente podemos decir. El asunto es que yo no sé con exactitud cuántos. Para eso está la constante de proporcionalidad. Entonces, para poder en todo caso trabajar ello, vamos a tener que decir, en una semana, ¿qué es lo que ocurre? En una semana, porque esto quiero saber en una semana cuántos banquitos confeccionan cada uno de ellos. En una semana, el primero, 7K. El segundo, pues 4K. El tercero, 12K. Y el cuarto, 6K. ¿Ya? Entonces, simplemente, ¿qué tienes que hacer? Simplemente tienes que multiplicar por una constante de proporcionalidad. Si sabes cuánto vale la constante, si sabes cuánto vale el K, lo multiplicas por 7, por 4, por 2 y por 6 y ya tienes los valores exactos que harían en una semana, ¿no? Las cantidades que confeccionarían en una semana. Y para eso vamos a tener que partir de una condición. ¿Qué dice? Se observó que entre los dos últimos confeccionaron 42 banquitas más que los dos primeros. Bueno, veamos. Los dos primeros confeccionan 11K banquitas. Y los dos últimos fabrican 18K. ¿No? Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, se observó que entre los dos últimos fabricaron 18K banquitos, mientras que los dos primeros 11K. Entonces, pero hay una diferencia. ¿Quién hace más, quién hace menos? Dice que los dos últimos confeccionan 42 banquitas más que los dos primeros. Allá, entonces, lo que vas a hacer de aquí simplemente es plantear una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? ¿Cuál es? Que los últimos 18K fabrican, ¿no? 42 más que los primeros. 42 más que los primeros. 42 más que los primeros. ¿Ya está? Ese es. O en todo caso, ten en cuenta de que aquí hay un exceso entre los últimos, entre lo que confeccionan los últimos y los primeros. Hay un exceso, ¿no? De 42. O sea, tranquilamente podríamos escribirlo de la siguiente manera. 18K menos 11K igual a 42. Tranquilamente, ¿no? Porque se trata de excesos. Uno excede al otro ¿en cuánto? En 42. Entonces, 18K menos 11K, 42. Le restas, ¿cuánto sale? 7K. ¿Y 7K debe ser igual a 42? Sí. Y por lo tanto, K, ¿cuánto tiene que ser? 6. Listo. Si tienes la constante, ya tienes pues ya todo. El asunto es que tienes que encontrar la constante de proporcionalidad. Entonces, ya sabes en una semana cuántos banquitos hace cada uno de ellos. El primero, 42. El segundo, 24. El tercero, 72. Y el cuarto, 36. Porque ya sabes cuánto vale la constante. Y solamente quedaría reemplazar en lo que harían cada uno en una semana. Ahora, si cada banquito se vende a 30 soles, ¿cuál es el monto total al mes? ¿Cuál es el monto total al mes si se vende todo? Considere que el mes tiene 4 semanas. Entonces ahora vamos a tener que ponernos en el lugar que sucede en 4 semanas. Bueno, en 4 semanas, para hacerlo más práctico en 4 semanas, para hacerlo más práctico, diríamos lo siguiente. En 4 semanas. Un ratito.
En 4 semanas vamos a ver lo siguiente. Si sumamos 11K, ¿no? Si sumamos 11K, si sumamos 11K, si sumamos 11K más 18K, pues, ¿qué sucede? Si sumamos 11 más 18, pues nos sale 29 por K. ¿Qué cosa si viene a ser 29K? 29 por K vendría a ser la cantidad de banquitas que hacen en una semana. Entre todos. Entre todos. O sea, 29 por 6, pues, ¿no? 29 por 6. En 4 semanas, pues en 4 semanas tendríamos que multiplicar 4 por 29 por K. ¿No? Tendríamos que multiplicar 4 por 29K. ¿Sí? Y bueno, pero ten en cuenta de que esto, pero si ya sabes cuánto vale K, ¿por qué no lo pones nomás? Pues, allá, entonces 4 por 29 por 6. En 4 semanas harán, pues, 4 por 29 por 6, banquitos, ¿no? Y 4 por 29 por 6, bueno, usted ya lo tiene. ¿Cuántos? Ok, Renzo, ahí están. Nos piden que determinemos, ¿no? Y 696 es lo que yo saqué. A ver. Pues en 4 semanas harán 696 banquitos. Listo. Entre todos, ¿no? Entre todos. Nos piden que encontremos el monto total al mes. Tu respuesta estará dada simplemente en, si son 696 banquitos, multiplícalo por 30 y ya tienes pues lo que se obtendría, ¿no? 696 lo multiplicas por 30, ¿no? Porque cada banquito se vende 30 soles. Y 696 por 30, pues como indica tu compañero, 20.880 soles. ¿Ya está? De eso se trata. Ok, Josué, Ransom. De eso se trata. O sea, tengamos en cuenta de que tengamos en cuenta esta situación, ¿no? De esto es lo que se tiene que, con lo que se tiene que trabajar, pues. De eso se trata. Tener que considerar esto de la constante de proporcionalidad para saber con exactitud, ¿no? Cuáles son las cantidades que están en relación a esos números. ¿Cuáles son las cantidades que están en relación a esos números? Para terminar este primer bloque, ¿no? Para terminar este primer bloque. ¿Qué sucede en la pregunta? Planteé la pregunta 16. Resulta que dijimos que si si hay proporciones diferentes, implica que tengamos constantes de proporcionales diferentes. Y para responder a esa situación, hay una pregunta, que es la 16, que justamente va a tener que relacionarse con ello. Por eso, tenemos que ver todas las variantes o las diferentes variantes que se presentan para poder estar en todo caso, para poder saber qué hacer en ese momento. En el caso de la pregunta 16, permítanme ahora sí pasar a la pregunta 16, ¿qué dice? La cantidad de lápices de la caja A es a la caja B. Ya vimos este término, es A. ¿Cómo es A? ¿No? Entonces, esa expresión ya nos indica que hay una proporción geométrica de por medio. La cantidad de lápices de la caja A es a la caja B como 5 es a 7. Entonces, quiere decir que la relación entre el número de lápices de cada una de esas cajas es 5 a 7. Y la caja B es a la caja C como 2 es a 3. Entonces, aquí hay dos proporciones. Y por cada proporción deberíamos tener pues, una constante de proporcionalidad distinta. ¿Cuántos lápices más hay en la caja C que en la caja A? Si la cantidad de lápices de la caja B y la caja C suman 70. Entonces, empecemos por colocar las proporciones. ¿Cuáles son? Las proporciones son las siguientes. Empecemos por colocar la primera proporción. El número de lápices de la caja A es A al número de lápices de la caja B como 5 es a 7. Bueno, ¿eso qué significa? Que por cada 5 lápices que hay en la caja A, 7 lápices hay en la caja B. Eso significa, por cada 5 lápices de la caja A,
en la caja A, hay 7 lápices en la caja B. Eso significa, ¿no? Ok. Y entonces uno va a tener que decir, profesor, ya, entonces yo puedo asegurar una cosa, que yo podría asegurar una cosa, que el número de lápices que hay en la caja A, 5 por K, y el número de lápices de la caja B, 7 por K. Podríamos decir eso tranquilamente. Tranquilamente podemos hacer eso. No necesariamente tiene que haber 5 lápices en A y 7 lápices en B. No. Pueden haber 50 en A y 70 en B. No lo sé, pero tiene que estar en esa relación. La otra relación, la otra proporción, es la siguiente. La caja B es a la caja C, como 2 es a 3, como 2 es a 3. Listo. ¿Ok? Como se trata de dos, ojo, como se trata de dos proporciones distintas, ¿no? Como se trata de dos proporciones distintas, entonces tendría que haber dos constantes de proporcionalidad distintas. Ojo que en la primera proporción hemos utilizado la constante K. En la segunda proporción no podríamos utilizar la misma constante, tendríamos que poner otra letra. Bueno, que sea pues 2A y 3A. Listo, tendríamos que ser así. Pero la idea es trabajar en una sola. La idea es trabajar en una sola constante. ¿Cómo haces para que las dos proporciones trabajen con una misma constante? Porque si no, pues, por un lado tienes la constante K y por otro lado tienes la constante A. ¿Qué relación existe entre las letras K y A? Mejor hagamos algo que nos ayude a trabajar por una sola constante. Y la forma de trabajar es la siguiente. Voy a borrar las letras que acabo de poner y quiero que te fijes solamente en lo que sucede con B, ¿no? El número de cajas que tiene, el número de lápices que tiene la caja B, pues aparece tanto en la primera como en la segunda proporción. Y si queremos, trabajar con una misma constante para ambas proporciones, usted tiene que asegurarse una cosa. 7 y 2 no representan el mismo valor, pero si el 7 lo multiplica, si el 7 lo multiplica por 2 y al 2 lo multiplica por 7, ¿qué es lo que va a suceder? Al final ambos terminan en el mismo valor. Ok, Josué. 7 por 2, 14. Y al otro lo multiplicas por 7, 2 por 7, 14. Entonces, en ambas proporciones ya el valor de B se hace el mismo. Se haría el mismo, ¿no? Ya sería igual a 14 en ambos. Entonces, eso que acabo de hacer va a permitir de que homogenicemos, ¿no? Homogenizar, de tal manera que ambos puedan tener la misma constante. Pero ahora, una cosa, si en la primera multiplicaste al 7 por 2, pues entonces también tienes que multiplicar al 5 por 2 para que se mantenga. Si en la segunda multiplicaste por 7 arriba, pues abajo también multiplica por 7. Y entonces ahora sí, ya vas a decir, ahora sí, con certeza, vas a decir un K, aquí vas a poner K, aquí vas a poner K y aquí vas a poner K. Y vas a trabajar con una misma constante. Y ahora sí vas a trabajar con una misma constante para ambas, porque ya es igual, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de aquí? Lo que decimos de aquí es el número de lápices que tiene la caja A, el número de lápices que tiene la caja A, 10K. El número de lápiz que tiene la caja B, el número de lápiz que tiene la caja B, 14K. El número de lápiz que tiene la caja C, pues 21K. Y esas tres cantidades están en esa relación. Si queremos trabajar con una misma cantidad, con una misma proporción. Entonces simplemente faltaría ahora tener que responder a la pregunta. Si la cantidad de lápices de la caja A y B y C suman 70, entonces tú vas a decir 14K, ¿sí? Caja B, más 21K, caja C, igual 70. ¿Sí? La caja B más la caja C, 70. 14 más 21 son, ¿cuánto? 35K igual 70. El valor de la constante es 2. Y si ya tienes la constante, pues ya tienes todo. Si ya tienes la constante, pues ya tienes todo. Si ya tienes la constante, pues ya tienes todo. Entonces, ahora sí,
Respondamos a la pregunta. 20, A. 28, B. 42, C. Sí, ahí está, pues. Si K vale 2, entonces el número de lápices que tiene la caja A, 20. El número de lápices que tiene la caja B, 28. Y el número de lápiz que tiene la caja C, 21. Entonces ya tenemos los valores que corresponden. Ya tenemos los valores que corresponderían. Y como me piden, simplemente, ahora sí respondemos, como me piden simplemente la diferencia, ¿cuántos lápices más hay en la caja A que en la caja C? En la caja A 20 y en la caja C 42. ¿Cuántos lápices más hay en la caja C que en la caja? Pues 40 menos 22. Respuesta, ¿no? Tu respuesta. Tu respuesta tendría que ser, pues, la diferencia. Tu respuesta. Tu respuesta tendría que ser la que acaba de mencionar su compañero, ¿no? 42 en la caja C, 20 en la caja A, la diferencia es 22. 22 más, bien. Listo, ya está. Entonces, sí, Gabriel, nos levantó la mano, díganos alguna inquietud. Profesor, ¿puede volver a explicar el ejercicio, por favor? ¿Desde qué parte todo? La parte de 70 y la parte de A. O sea, 70. ¿por qué no sumó 14, solamente sumó 14 más 21K y por qué no sumó con 10? Ah, ¿Y cómo salió el ya. 70? Ok, vamos a leer la pregunta. Dice, ¿cuántos lápices más hay en la caja C que en la caja A? Correcto, es la pregunta. Si la cantidad, acá claramente nos dice, a ver, leamos, la cantidad de lápices de la caja B y la caja C suman 70, eso es lo que indica. Entonces, ¿cuántos lápices tiene la caja B? 14K. ¿Cuántos lápices tiene la caja C? 21K. Entonces, como me dice que la cantidad de lápiz de la caja B y la caja C suman 70, pues entonces 14K más 21K igual 70. De ahí es donde estoy obteniendo el valor, de ahí es donde estoy planteando, la ecuación que me permitiría encontrar el valor de K. Yo no considero lo de A porque solamente me dicen que plantee lo siguiente: la cantidad de lápices de la caja B, 14K, más la cantidad de lápices de la caja C, 21K, suman 70. Eso por dato, ahí está, me lo indica. Y bueno, pues una vez que ya sé cuánto vale K, reemplazo para poder determinar con exactitud cuántos lápices tiene la caja A, B y C. Entonces, una vez que ya sé cuánto vale K, pues reemplazo. Entonces, de ahí es donde ha salido, este, el valor que corresponde acá a partir de esta ecuación. Espero haber respondido su inquietud. En la Sí, pregunta. profesor, y también quisiera saber, ¿cuándo es ideal homogenizar? Bueno, sucede que aquí, a ver, aquí ha sucedido una situación en la que hemos homogeneizado debido a que la cantidad de lápices que tiene B aparece en dos proporciones distintas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no puedo decir, por un lado, en la caja B hay 7 lápices, y por otro lado, decir en la caja B, en la misma caja B, 2 lápices, ¿no? O sea, no puedo decir, profesor, en la caja B hay 7 lápices por un primer lado, en un primer lado, pero también a la vez estaría diciendo en la misma caja hay 2 lápices. No, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que homogenizar ahí, en ese caso tendríamos que homogenizar. ¿Por qué? Porque se trata de una misma caja y la cantidad de lápices que hay en esa caja pues tiene que ser la misma y por lo tanto tendríamos que hacer que en ambas proporciones, ¿no? El número de lápices que corresponden a la caja B tendría que homogeneizarse. Solo en ese caso, si son diferentes, ¿no? En la primera proporción, B es a 7 y en la segunda proporción, B es a 2. Entonces, en ese caso tendría que ser.
Pero, profesor, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si de repente, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si de repente, a ver, vamos a ver, voy a escribir aquí. Vamos a ver, A es a B, como 5 es a 7, ya está, en una. Y en la otra, B es a C, como 7 es a 4, o 7 es a 3, ¿no? Creo que ¿qué hubiese pasado si nos hubiesen dicho esto? ¿No? ¿Qué hubiese pasado si la primera proporción es esta y la segunda proporción es esta? Ah, bueno, ahí no hay que homogenizar, pues. ¿Por qué no? Porque ya no habría razón de homogeneizar porque claramente observamos que B en ambas representa el mismo número. Tranquilamente vemos en ambas proporciones que B representa el mismo número, 7, 7. Ah, bueno, pues entonces si representa el mismo número, ya no hay necesidad de tener que homogeneizar. De frente habría que ir a esto. 5K, 7K, 7K y 3K. ¿Por qué? Porque ya coinciden, pues coinciden. Pero en el caso nuestro, no coincidía. Para la primera proporción, le decían que B es 7 y para la segunda, B es 2. Por lo tanto, hemos tenido que hacer homogéneo en ese caso. Así es como tendría que hacerse, así es como tendría que hacerse esto, siempre y cuando quisiéramos trabajar con una misma constante de proporcionalidad, siempre y cuando quisiéramos trabajar con una misma constante. Y no les recomiendo trabajar con dos constantes distintas, porque mientras más letras haya, mayor dificultad se podría presentar, o en todo caso, mayor análisis al respecto. Con una letra, con una sola constante, saldría mejor. Ok, espero haber respondido ahora sí su pregunta al respecto. Bien, vamos a pasar ahora a otra situación. Usted claramente conoce mucho acerca de lo que es regla de tres simple, directa, regla de tres compuesta, ¿no? Pero la forma como nace eso, la forma como nacen las reglas de tres simple, directa, inversa, pues nacen a partir de las magnitudes directas inversas. Sí, pero ¿cómo? O sea, le voy a mostrar que para que dos magnitudes tengan comportamiento directo inverso o inverso, pues hay tres maneras de poder identificarlas. Hay tres maneras de poder identificar. ¿Cómo se sabe que cómo se sabe que dos magnitudes tienen comportamiento directo? Por medio de una gráfica, por medio de una tabla o de forma analítica. Son tres maneras de poder determinar si una de dos magnitudes tiene comportamiento directo. Lo mismo para las inversas. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que vamos a tener que hacer aquí es, en la ilustración que se muestra, lo que vamos a hacer es, primero ver, hay una gráfica que va a ayudarnos hay una gráfica que nos va a ayudar a entender el comportamiento de estas. Para que dos magnitudes sean dp, para que dos magnitudes sean dp significa directamente proporcional. Para que dos magnitudes tengan comportamiento directo, la gráfica que la representa tiene que ser necesariamente una recta, pero esta tiene que ser creciente. Y cada punto que se encuentre sobre esa recta, pues tiene que tener esa relación directa. Uno de los ejemplos en los que dos magnitudes tienen comportamiento directo, el más común, peso, precio. A mayor precio o a mayor peso, mayor es el precio. A menor peso, menor será el precio. La relación y el comportamiento entre estas dos magnitudes es directa. Cada punto que cada punto que se encuentra sobre la recta, cada punto que se encuentra sobre la recta, pues, ¿qué indica? ¿No? Que el comportamiento es directo. Por ejemplo, el 1 se relaciona con el 4. Entonces, 1 kilo de algo, 4 soles cuesta. 2 kilos de algo, pues cuesta 8 soles, porque el 2 se relaciona con el 8. 3 se relaciona con el 12 y el 4 se relaciona con el 16. ¿Sí? Y entonces usted puede observar que a medida que aumentan los kilos, pues aumenta también el precio. Así que por lo tanto la relación es directa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si usted divide 4 entre 1, 4, 8 entre 2, 4, 2 entre 3, 4, 16 entre 4, 4. En todo momento le sale 4. ¿Y qué cosa viene a ser ese 4? Ese 4 viene a ser la constante de proporcionalidad. Esa es la constante. Entonces, en todo momento tiene que salir lo mismo, porque si en algún par
a un par de valores no le da la misma constante, entonces quiere decir que el comportamiento que se tiene no es directo. Tiene que darse para con todos. Y en forma analítica, justamente esto ya lo ratifica, para que dos magnitudes sean directamente proporcionales. A es directamente proporcional a B si se cumple que A entre B es igual a una constante. A entre B es igual a una constante, ¿no? Todo valor de A dividido entre B debe ser igual a una constante. O sea, hablamos de A y B como dos magnitudes, ¿no? Como dos magnitudes, peso, precio, tranquilamente. En el caso de las magnitudes inversas, IP, en el caso de las magnitudes inversas, IP, como usted puede observar, la gráfica es una curva, ¿sí? Pero esta curva es decreciente. Esta curva es decreciente. Esta curva decrece, ¿ok? Y entonces, aquí el comportamiento va a ser inverso. Todo punto que se encuentre sobre esa curva, pues el comportamiento entre ellos va a ser inverso. Ahora, uno de los ejemplos que más es común ver en regla de 3, sobre todo, número de obreros, número de días. Mientras más obreros haya, menos días demorarán, ¿no es cierto? Más obreros, menos días. Y entonces, vamos a relacionar número de 10 con obreros. Por ejemplo, el 2 se relaciona con el 12. Entonces, ¿qué decimos? 2 obreros demoran 12 días. 4 obreros, ¿con quién se relaciona? Con el 6. 8 obreros, ¿con quién se relaciona? Con el 3. Y 12 obreros, ¿con quién se relaciona? Con el 2. ¿Sí? Y entonces, ¿qué observamos aquí? ¿Qué observamos? ¿Y qué observamos aquí? Que si usted multiplica 12 por 2, 6 por 4, 3 por 8 y 2 por 12, en todos esos casos, si multiplica, le sale un mismo valor, que es 24. ¿Y qué cosa es 24? La constante de proporcionalidad. Entonces, para que usted pueda reconocer que dos magnitudes tienen comportamiento inverso, ¿qué es lo que tiene que hacer de forma analítica? Simplemente de forma analítica, ¿qué tiene que ser? Tiene que multiplicar. Para que dos magnitudes tengan comportamiento inverso, pues el producto de sus valores, pues tiene que ser constante. Siempre, 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 siempre. Para que el comportamiento sea inverso. Entonces, en las tres formas que usted puede ver ahí, tranquilamente puede sacar como conclusión si las magnitudes tienen comportamiento directo inverso. Ahora, la parte final dice, a tomar en cuenta, A es directamente proporcional al cuadrado de B e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de C. Está representado por, generalmente vamos a toparnos, justamente la pregunta 20 tiene que ver con lo que voy a decir ahorita. Cuando nos digan que dos magnitudes cuando nos digan que dos magnitudes tienen comportamiento directo, divides. Y cuando nos digan dos magnitudes tienen comportamiento inverso, multiplicas. ¿Y qué pasa si se combina? Como en este caso. Simplemente haces esto. A es directamente proporcional al cuadrado de B. Entonces pones A dividido entre B cuadrado. Listo. Porque la relación entre A y B cuadrado y el cuadrado de B es directo. Divides. Pero a su vez dice que A es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de C. Y si A es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de C, entonces multiplicas A por la raíz cuadrada de C. Y todo esto tiene que ser igual a una constante, que generalmente es la letra K. Generalmente es la letra K. Listo, ahí está. Eso es lo que vamos a tener que hacer tanto en la pregunta 20 como en la pregunta 23, ¿no? Porque son las preguntas que vamos a tener que desarrollar, no va a alcanzar el tiempo para hacer muchas, ¿no? La pregunta 20 y la pregunta 23, que son las que guardan relación con lo que estoy mencionando. A ver, anota. En la pregunta 20 dice, la magnitud X varía en forma directamente proporcional, que bien podrían haber puesto, en lugar de escribir directamente proporcional, lo hubiesen puesto dp, ¿no? Entre mayúsculas dp, tranquilamente, ¿sí? A la raíz cuadrada de y inversamente proporcional. En lugar de haber escrito inversamente proporcional, pudieron haber escrito ip, al cubo de z. Si x vale 3 cuando y vale 256 y z vale 2, ¿qué sucede con el valor de y cuando z es 24 y z es un medio? Entonces, esto, ¿cómo tendría que hacerse? ¿Cuántas magnitudes intervienen? Bueno, x, y, z son las magnitudes.
¿Cómo lo escribirías? A ver, si dice que la magnitud de x varía en forma directa a la raíz cuadrada de y, entonces yo tendría que escribir así, x dividido entre la raíz cuadrada de y. ¿No? Así tendría que escribir. Porque si la relación es directa, divides. Pero a su vez esta magnitud x es inversamente proporcional al cubo de z. Entonces hay que multiplicar por z al cubo. Y esto debe ser igual a una constante. Listo. Y esto debe ser igual a una constante. ¿Ya está? ¿Qué es lo que debo hacer? Simplemente reemplazar en dos momentos. ¿Cómo así? En un primer momento, ¿cuánto vale x? En un primer momento, ¿cuánto vale x? En un primer momento, x vale 3. Ponga usted, pues, aquí 3. En un segundo momento, ¿cuánto vale y? Perdón, en un primer momento, ¿cuánto vale y? Y vale 256. Ponga abajo raíz cuadrada de 256. En un primer momento, z vale 2. Ok, entonces 2 elevado al cubo. Tal cual como indica, en el orden como usted lo ha establecido. Arriba y abajo como corresponde. Por eso que antes tiene que usted fijarse quién divide y quién multiplica a partir del comportamiento de las magnitudes. Si hemos dicho que el comportamiento es directo, hay que dividir. Si el comportamiento es inverso, hay que multiplicar. ¿Y esto debe ser igual a una constante? Sí. Entonces, en un segundo momento, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede con y cuando x vale 24? ¿Sí? Y z vale 1/2. Pero z vale 1/2, pero 1/2 tienes que elevarlo al cubo, como indica, ¿no? ¿Y cuánto vale y? Pues no sé, justamente voy a obtenerlo. Pero tiene que estar afectado por la raíz cuadrada. Muy bien, simplifica, reduce a la izquierda a la derecha, lo que vas a tener que hacer. Por ejemplo, 2 al cubo, 8 por 3, 24, se anula con el 24. Raíz cuadrada de 256 es 16. Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar? A ver, transponiendo, el que divide y pasa multiplicando, pues el que divide multiplica. ¿Qué te va a quedar? Raíz cuadrada de y a la izquierda, y a la derecha te va a quedar 1/2 al cubo, que sería 1/8. 1/2 al cubo, que sería 1/8, multiplicado por 16, ¿no? 1/2 elevado al cubo es 1/8, y lo multiplicas por 16. De tal manera que la raíz cuadrada de y debe ser igual a, ¿cuánto? 16 entre 8, 2. Finalmente, ¿cuánto vale y? Porque hay que sacarle la raíz. Y el valor que tomaría y es 4. Listo. Entonces, ¿cuánto vale y? Y vale 4. Y entonces, ¿hay que hacer algo? Sí. Responder a la pregunta. ¿Y qué dice la pregunta? La pregunta dice, o a lo mejor dicho, las alternativas mencionan. ¿Qué pasa con el valor de y? Bueno, disminuye un 32avo, disminuye en un 16avo, disminuye en un 64avo, en un octavo o un 256avo. ¿En cuál de ellos disminuye? Entonces, ¿qué sucede? Que en un principio, el valor de y era 256. En un principio era 256 y termina siendo 4. ¿Disminuyó? Claro que sí disminuyó. ¿Pero en cuánto? ¿No? ¿En cuánto disminuyó? ¿En un 32avo de su valor? ¿En un 16avo? ¿Un 64avo? ¿Un octavo? ¿O un 256avo de su valor? ¿En cuánto disminuyó? Entonces, claramente podemos darnos cuenta de que es... Ahí está muy bien, José, se agradece. Claramente nos podemos dar cuenta de que es la C, pues, ¿no? Disminuye, porque el 4 viene a ser, pues, la 64ava parte, ¿no? 64ava parte de 256, ¿no? Usted divide 256 entre 64 y le va a dar, pues, 4. Entonces, quiere decir que ha disminuido en un 64avo de su valor. Entonces, lo que yo quisiera es que le va a usted tomar una captura de imagen a esto, debido a que yo lo que quiero es que de todas maneras se sepa la forma como usted va a tener que trabajar, porque este problema tranquilamente se pudo haber hecho aplicando regla de 3 compuesta, tranquilamente. Son 3 magnitudes, 3 columnas. Sí, pero, bueno, lo han separado, ¿no? Por un lado dice magnitudes directas inversas y más adelante dicen regla de 3 simple, ¿no? Simple y compuesta. Bueno, y generalmente nosotros nos familiarizamos mucho con los métodos, los esquemas, ¿no? Que la forma como se presentan para poder entenderlo mejor. Pero esta también es una forma de poder rápidamente plantearlo.
Una pregunta más, con la finalidad de ya terminar, debido al tiempo, vamos a tener, en la siguiente sesión vamos a tener algunas cositas que todavía van a faltar, algunas apreciaciones acerca de lo que estamos viendo ahora, antes de pasar a lo que es regla 3. Eso en la próxima sesión, pero rápidamente, permítame mostrarle la pregunta que dije 23. Acerca de este gráfico, ustedes habrán podido ver en la presentación anterior, hemos visto que para que dos magnitudes tengan un comportamiento directo, pues tienen que estar representadas por una recta. Sin embargo, cuando dos magnitudes tienen comportamiento inverso, pues la gráfica que la representa es una curva. ¿Verdad que sí? Ok, entonces aquí tenemos una gráfica combinada. ¿Qué dice? Calcule el resultado de h menos k. Bueno, aquí hay una cosa que no está bien, la ubicación de h. Lo voy a borrar acá y lo voy a colocar donde corresponde, ¿ya? No sé si a usted le habrá tocado así, pero h tiene que estar acá, ¿ya? Entonces, h tiene que ser menor que 60 y k tiene que estar entre 10 y 40. Pero esta gráfica es una combinación, ¿no?, de dos magnitudes que tienen comportamientos, por un lado, directo y por otro lado, inverso, ¿no? Por ejemplo, en el segundo tramo, en el primer tramo, a ver, vamos a poner acá, el primer tramo, el comportamiento es inverso. Sin embargo, en el segundo, el comportamiento es directo. Y hay un punto que se encuentra justamente en el límite, ¿no?, de ambas gráficas. Ese punto, pues formado por K y H, ¿no? Definitivamente, pues ese punto definitivamente tiene doble comportamiento, ¿no? Por un lado tiene comportamiento inverso y por otro comportamiento directo. Así que tranquilamente ese punto se convierte en un comodín, ¿no? Se acomoda tanto para la izquierda como para la derecha. Así que rápidamente comencemos a analizar lo que pasa con el comportamiento directo. En el comportamiento directo, ¿qué sucede? Pues tenemos el 40 y se relaciona con el 60. Bueno, ¿y qué se debe hacer? Pues dividir, porque si el comportamiento es directo entre dos magnitudes, pues debe primar la división. El 40 con el 60, pues la relación que existe entre ellos es directa, y la relación entre K y H, pues también, ¿no? Porque hemos dicho que es un punto comodín. Se acomoda tanto para uno como para otro. Entonces, ¿qué diríamos? Diremos lo siguiente. Como en caso de directo, K dividido entre H, pues debe ser igual a 40 dividido entre 60. Así tendríamos que plantear. K es a H como 40 es a 60. Dividimos. Ok. Y en el caso de la parte inversa, ¿cómo tendría que ser? En el caso de la parte inversa tendríamos que decir que el 10 multiplica el 60, ¿no? El 10 se relaciona con el 60. Entonces, si el 10 se relaciona con el 60, multiplica. ¿Y qué pasa con K y qué pasa con H? Pues también tendrías que hacer lo propio, multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando es directa divides, cuando es inversa multiplicas. Pero a ver, ¿K puede valer 40? Sí, pero a ver, K puede valer 40 y H puede ser 60. Sí, pero hay una cosita que también tienes que tener en cuenta. Aquí sería 600. Y si K vale 40 y H vale 60, pues no sale lo mismo. ¿Verdad que no? 40 por 60 no es lo mismo que 600. 40 por 60 no es lo mismo que 600. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir aquí? Lo que tendría que ocurrir aquí es lo siguiente. Que como se trata de una proporción, entonces K no necesariamente debe ser 40, K puede ser 40A y H 60A. No le ponemos la letra K porque se mezclaría con la otra y bueno, pues nos causaría un poco de problemas al momento de resolver. Ponga la otra letra, pues. K que sea 40A, correcto, 40 por A, y H que sea 60 por A. Listo. Y ahora sí, simplifique. Un 0 acá con un 0, un 0 acá con un 0, se anula. El 6 con el 6 se anula. ¿Qué te queda a la izquierda? 1. ¿Qué te queda a la derecha? 4 veces A cuadrado.
¿sí? ¿Qué te va a quedar a la izquierda? Un cuarto. ¿Qué te queda a la derecha? A cuadrado. Listo. ¿Y qué es lo que se hace con el cuadrado? Pues A tiene que valer la raíz cuadrada de un cuarto. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de un cuarto? La raíz cuadrada de un cuarto es 1/2. Esa constante A, que viene a ser la constante de proporcionalidad para ese tramo, A vale 1/2. Y entonces, ¿cuánto tiene que valer K? Pues K debe ser 40 por A, pero A vale 1/2, K vale 20. ¿Y cuánto tiene que valer H? Pues 60 por A, 60 por 1/2, H vale 30. ¿Qué te pide calcular? Pues te pide calcular H menos K. ¿Y cuánto vale H? 20. ¿Y cuánto vale K? 30. Ah, pero es H menos K. Sí, yo he puesto al revés. H menos K, 30 menos 20, ¿no? Entonces, la respuesta ya la tienes. 30 menos 20, la respuesta es 10. Listo. Y ese es el valor. Entonces, usted tiene que fijarse, ya con esto para terminar, usted tiene que fijarse que cuando el comportamiento de dos magnitudes mediante su gráfica es una recta, directo. Si es una curva, inverso. Si es directo, divido. Si es inverso, multiplico. Esa es la conclusión que tengo que hacer al respecto. Jóvenes, vamos a continuar con esto la siguiente sesión porque todavía falta algunas precisiones al respecto, ¿no? Y continuar con lo que está programado para ese día. Nos encontramos en la próxima clase. Señorita Xiomara, nos vemos. Muy buen